Todas las mañanas ella le echaba maíz. Dije con voz que apenas se oía, ronca: ¿quién es ella? Le contestó mi silencio, le contestó el suyo. Nos llegaban, lejos, los aletazos en el aire. Con el puño de una mano restregó la palma de la otra. Ella esperaba, ella rezaba. ¿Rezaba? Era su manera de no gritar. Hizo amargos signos de aceptación. Desde cuando yo estaba niño, ella me decía: algún día volverá, pero él nos torció el camino. El rancho estuvo sin hombre, hasta que juré vengarme. El odio nos vuelve hombres, dijo sin convicción. Manuel Mejía Vallejo es uno de los escritores más importantes de la literatura colombiana del siglo XX. Su variada producción comprende novelas, cuentos, poesías, ensayos y textos periodísticos. La crítica lo sitúa como uno de los grandes representantes del sentir de la vertiente andina colombiana. Tengamos en cuenta la enorme variedad geográfica de este país, lo cual incide en su gran heterogeneidad de tipos humanos y culturas. El autor nació en el año de 1923 en la población de Jericó, situado en la subregión suroeste del departamento de Antioquia, el cual tiene como capital la ciudad de Medellín. Su infancia transcurrió fundamentalmente en el campo junto a sus padres Alfonso Mejía Montoya y Rosana Vallejo. En 1940, Manuel Mejía Vallejo se trasladó a Medellín y en 1943 terminó el bachillerato en la Pontificia Universidad Bolivariana. Para ese entonces mostraba una clara inclinación por la literatura y había publicado algunos poemas en el periódico estudiantil El Tertuliano. En 1944 ingresó en el Instituto de Bellas Artes de Medellín para estudiar escultura y dibujo, pero no continuó, pues se convenció de que su verdadera vocación era la escritura. Al año siguiente publica su primera novela, La tierra éramos nosotros. Posteriormente se trasladó a Bogotá junto con Carlos Castro Saavedra y Alberto Escobar e hizo parte de la bohemia de la capital, especialmente la que se encontraba en el famoso café El Automático, donde departía con importantes autores colombianos de la talla del poeta León de Greiff, el director de teatro Enrique Buenaventura y el escritor y pintor Héctor Rojas Erazo. El 9 de abril de 1948 participó activamente en los motines que se llevaron a cabo en Medellín con motivo del asesinato en Bogotá del caudillo popular Jorge Eliezer Gaitán, lo que le significó ser retirado el 11 de abril de su trabajo. A principios de 1949 se vinculó como profesor de literatura del Liceo de la Universidad de Antioquia, pero a raíz de la violencia política desatada tuvo que abandonar el país en 1950 junto con Mario Berrío Montoya y Mario Vélez. Posteriormente, el autor hace un largo periplo de varios años por países latinoamericanos como Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador. Tuvo muchas dificultades por denunciar en sus editoriales varios regímenes dictatoriales. En 1975 contrajo matrimonio con Dora Luz Echeverría Ramírez, con quien tendría 4 hijos: Pablo Mateo, María José, Adelaida y Valeria. Durante muchos años, Mejía Vallejo fue profesor de literatura en la Universidad Nacional, Seccional Medellín. Fue director de la Imprenta Departamental de Antioquia y desde 1978 dirigió el taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Recibió el título honoris causa de la Universidad Nacional en 1985. Otro de sus aportes a la literatura fue haber sido el primero en publicar a los nadaístas, con los libros Nada bajo el cielo raso y HK 111 de Gonzalo Arango en 1960, acción que le valiera enfrentamientos con la iglesia. Algunas de las obras más representativas de Manuel Mejía Vallejo dentro de su vasta producción son las novelas La tierra éramos nosotros de 1945, El día señalado de 1964, la cual obtuvo el premio Eugenio Nadal en España, Las muertes ajenas de 1972, la cual obtuvo el premio Casa de las Américas,
Aire de Tango de 1973, el libro Cuentos de Zona Tórrida de 1967, las novelas Tarde de Verano de 1980 y La Casa de las Dos Palmas de 1988, esta última galardonada con el Premio Rómulo Gallegos de Venezuela al año siguiente, los libros ensayísticos María más allá del paraíso de 1984 y Hojas de papel de 1985 y los libros de relatos Las noches de la vigilia de 1975, Otras historias de Balandú de 1990 y Sombras contra el muro de 1993, entre muchas otras obras. Manuel Mejía Vallejo es uno de los autores colombianos de quien más obras han sido llevadas a la pantalla en televisión. El día señalado, Las muertes ajenas y La casa de las dos palmas han sido adaptadas y realizadas por programadoras colombianas con un notable éxito de audiencia. Finalmente, el autor, a sus 75 años de edad, fallece en la población El Retiro, en Antioquia, su tierra natal, en el año de 1998. La venganza es un relato originalmente firmado por Mejía Vallejo en 1960 en Medellín. En 1964, este se entrecruza con otros 3 relatos para formar la novela El día señalado, y más tarde aparecería otra vez independiente y publicado en 1967, integrando un conjunto de relatos llamados con el sugestivo nombre de Cuentos de Zona Tórrida. Para acceder a este libro, dejamos en la descripción del video un enlace para descargar una versión autorizada en PDF. Valga señalar que la crítica considera este libro como el iniciador de la producción más madura del autor, donde Mejía Vallejo funde los impulsos tradicionales rurales con modernas dinámicas urbanas. Esta fase transita hasta la que se puede considerar la gran culminación del escritor, la novela La casa de las dos palmas. Con respecto al nombre del libro de relatos, la expresión zona tórrida o zona intertropical es la franja que se ubica entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Está determinada por la traslación terrestre y la inclinación del eje terrestre con respecto al plano de la elíptica. Este libro en particular, según señala Eduardo Peláez Vallejo en una edición auspiciada por el Ministerio de Cultura de Colombia, pretende retratar las tierras y algunos tipos de la gente del suroeste de Antioquia como las vivió el autor en su infancia y su primera juventud, hasta cuando se estableció en Medellín, a mediados de los años 40. Esa fue su primera vida, que permaneció en él hasta la muerte, en 1998, y de ella tomó el lenguaje que conservó en su acervo de voces, en el acento y en la sintaxis, y expresó honradamente en la conversación, la prosa y los versos. Más adelante nos detendremos en la forma específica del cuento. La trama de la venganza nos hará partícipes de unas circunstancias duras que conciernen al ámbito familiar tradicional. Un hombre joven de campo y vaquero emprende la búsqueda de su padre, quien los abandonó a su madre y a él a muy temprana edad para nunca volver. El sentimiento que mueve al joven no es la simple curiosidad o el reclamo escueto hacia el padre, sino la más cruda y explícita venganza por dicho abandono y los lastres desatados, tanto emotivos como materiales. El relato se narra en primera persona y la voz efectivamente es la del joven vaquero, quien, entre otras cosas, se resiente especialmente por la desolación de la madre, la cual siempre esperó en vano la vuelta de su esposo hasta su muerte. El entorno de la madre y el hijo es pobre y humilde y se sostienen gracias a modestas ocupaciones rurales, según descripción del relato. La única muestra de la falsaria vuelta que prometió el padre es un gallo de pelea, Aguilán, al cual la madre cuida y alimenta, tal y como su anhelo de que el padre regrese y la familia pueda recobrar su integridad original. De otro lado, cierta escena de la narración que advierte a la madre cosiendo un mantel precario de cuadros rojos y amarillos, como nos recuerda Eduardo Escobar Vera, es posible asociarla con el arquetipo de la eterna espera y labor tejedora de Penélope, esperando a Odiseo o Ulises en la famosa obra griega La Odisea, atribuida al poeta Homero. El nivel de resentimiento del joven vaquero puede notarse especialmente en un poético párrafo donde queda claro que el sufrimiento diario de la madre debe ser expiado, valga la expresión religiosa. Porque era digno de un odio grande, reforcé la justificación de mi venganza. Levanté la cabeza para ver en el lejano rancho las espuelas del hombre y las del gallo, que mi madre clavara en el muro. Pensé en sus ojos fatigados, en sus sienes, en su frente de una edad sin medida. La veía en las tareas humildes,
cuando echaba maíz a los gallos como si se desgranara, cuando amasaba puños de cacao, cuando asaba tortillas al zumbar de la leña verde, y un pañuelo doblado nerviosamente y 3 fotografías borrosas y un olor de cebolla y humo y una funda gris y un mantel a cuadros y otros olores inocentes con bondad temerosa. Por eso mi cuchillo buscaba dirección. Al frente estaba el culpable. ¿Culpable de qué? Llegué a preguntarme. ¿De ser hombre? Otro motivo que refuerza la pena que nos transmite el abandono de la madre y el hijo es la inclinación o necesidad de ella por encontrar señales e indicios de tipo intuitivo, casi mágico y mítico en su cansina cotidianidad, de la promesa del retorno del padre. ¿No oyes zumbar la candela? Sí, madre, zumban los leños en el fogón. No te lo dije, es señal de que vendrá, y descolgaba las espuelas del desconocido. Nadie llegará, madre, estamos solos, solos. Alzaba yo la voz al verla tan ingenua. La prosa del autor colombiano en este cuento se va hilando con gran maestría formal y manejo de recursos de precisos ritmo y dosificación. Se elabora a partir de un estilo directo, de expresión pulida y metódica. En ocasiones el texto deja entrever imágenes de una singular poética amparada en atinadas metáforas que realzan su nivel estético. Toda ella parecía irse al mirar por la ventana. Como si rastrillara un fósforo en un reguero de pólvora, el cojo hizo la pregunta: ¿y nos dirá siquiera el nombre para empezar? El tiempo de los acontecimientos combina narración en presente con remembranzas poéticas y descarnadas. Las evocaciones, por decirlo así, son rumiadas para sostener el sentimiento de venganza que alimenta la búsqueda del hijo. El trasegar del joven vaquero por incontable tiempo finalmente lo lleva a una abandonada población llamada El Tambo, pobre, calurosa, infernal y con la singular característica de que colinda con un volcán amenazante que ruge constantemente a la distancia y que manifiesta una sempiterna presencia en medio de los acontecimientos y diálogo de la trama, ayudando a tensionar las circunstancias narradas amparadas en la compleja psicología del hijo, la cual por fuera parece ser mucho más dura y austera que internamente, dadas sus reflexiones, algunas de gran sensibilidad, y que se muestra mejor en los primeros encuentros con algunos habitantes de El Tambo. Precisamente, los elementos psicológicos desplegados, donde sentimientos como el rencor, el odio, la nostalgia, la ya mentada venganza, la ira, entre otros menos sórdidos, es uno de los aspectos más llamativos y mejor desarrollados del cuento. Las personalidades se nos manifiestan en entramados de elaborada delimitación. La dureza de la ideas del joven vaquero nos riñe con ciertos atisbos de erotismo sutil despertados por una joven mujer que recién conoce en El Tambo y la cual atiende resignada en una fonda de galleros. Leeremos que ella dulcifica en gran manera la aspereza que transmite mayoritariamente el relato. En esta fonda de galleros, llamada El Gallo Rojo, es precisamente donde acontece el momento cumbre del cuento, durante un sórdido y tensionante encuentro entre galleros, es decir, hombres que entrenan gallos de pelea y efectúan apuestas de pueblo en pueblo para ganarse la vida. Según Virginia Capote, podemos encontrar una alta alegoría de la violencia en la potente simbología que se desprende de las riñas de gallos. Esta tradicional costumbre fue llevada a América Latina por los colonizadores españoles, pero a su vez la encontramos en incontables latitudes alrededor del mundo. Según algunas investigaciones, se practicaba desde hace milenios en China e India y posteriormente fue llevada al Imperio Romano. Las riñas de gallos se configuran en la obra de Mejía Vallejo, según Capote, como un microcosmos en el que se ve reflejada tanto la crisis social como la económica o política. El motivo de un gallo de pelea al que se cuida y se protege representa además un símbolo de la ausencia, el rencor, el anhelo y la esperanza en este relato. Maritza Montaño también nos recuerda tener en cuenta a la gallera como símbolo de espectáculo del poder, el gallo mismo como símbolo de masculinidad y las espuelas como ornamento que enfatiza la identidad entre el gallo y el hombre. De pasada, valga anotar que la figura de un gallo también hace parte de otras dos obras fundamentales en la historia de las letras colombianas, como son las mejor conocidas El coronel no tiene quien le escriba y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Como datos de interés con respecto al carácter de los gallos de pelea o de lidia, se trata de ciertas razas específicas de agresividad disparada tanto en machos como en hembras, con características tales como un marcado sentido de territorialidad
el cual si es violado despertará el ánimo belicoso del animal. A diferencia con otras especies en la naturaleza, no solo equivale a manifestaciones de bravuconería y provocación, sino que se sabe que tal ánimo combativo lo mantendrá si es preciso hasta la muerte. Esta característica es muy apreciada entre los creadores de estos gallos porque realza su nivel de ley, finura o casta, como se conoce en este ámbito. A su vez, los admiradores de estos espectáculos asocian tales actitudes con la virtud humana del coraje o la valentía. Según creencias de origen popular entre los galleros, el nivel de agresividad es fomentado en gran parte por las gallinas madres hacia su descendencia, una suerte de transmisión por herencia. El lector podrá constatar el innegable influjo de western que tiene el relato, tanto por las circunstancias de agresividad y salvajismo contenidas que amenazan con explotar conforme avanza la trama, el austero entorno rural y el hostigante clima. Además, es notable la profusión de imágenes y detalles a la manera cinematográfica, tanto de los paisajes como de los personajes, incluyendo la fauna desértica del lugar. Se nos relacionan sus más mínimos ademanes, gestos y actitudes con un alto nivel de sensibilidad y percepción. Incluso, las sonoridades del relato también son claves en este paralelo al cine, dado que muchas veces están intercediendo constantemente desde la misma lejanía, fuera de la escena más inmediata que se está describiendo. Sonidos fuera de campo, diría la jerga audiovisual. A su vez, los aspectos geográficos y temáticos de alguna manera nos pueden evocar a autores como William Faulkner, Juan Rulfo o Eduardo Gutiérrez, creador argentino de una novela sobre el famoso y rebelde gaucho Juan Moreira, por mencionar solo una tríada de casos. De pasada, recordemos que Pedro Páramo también tiene como eje la búsqueda de un hombre que, con sentimientos encontrados, efectúa de su padre ausente. Aunque esta novela tiene un registro que fusiona lo fantástico y lo real, con amagues de espejismos y fantasmagorías, mientras que La venganza se escribe en un realismo más duro y crudo a nivel psicológico, más anclado en tierra, aunque ambas obras también comparten un diseñado nivel de expresión poética. En cierto tratamiento de un irreparable destino trágico y que puede prestarse a cierta circularidad viciosa, La venganza quizás sea más cercana a la fatalidad que corroe la conciencia y los avatares de Juan Moreira, personaje que también es movilizado por sentimientos de venganza. Acerca del elemento de masculinidad desarrollada en el relato, creemos que un aspecto muy interesante es que precisamente Mejía Vallejo no se complace en presentar a una especie de forajido indolente que solo resuma odio, sino que la búsqueda del hijo también entraña la indagación acerca de lo que significa ser hombre, las experiencias que pueden tanto incentivar como detener una idea monolítica de la hombría, el tipo de personalidad que conlleva, obligaciones, expectativas, sean válidas, condenables, autoimpuestas, de tipo social o de origen biológico. Por eso, continúa trillando caminos de pueblo en pueblo, de finca en finca. Tal vez esos caminos me han dañado, en ellos recogí emociones que me hicieron más hombre, o menos hombre, según se mire. Algunas se pegaban dentro, sin maltratar, otras me incomodaban, se hacían cuerpos extraños, pero de nadie más, como remordimientos. Hemos también de resaltar, aunque parezca una obviedad, que los valores y el entorno de esta historia no son aburguesados, no son citadinos, son fundamentalmente rurales, por lo cual el lector deberá comprender la cosmovisión ofrecida por el relato, aún más si no ha experimentado de primera mano o conocido un entorno con vivencias similares. Por ejemplo, el mismo relato nos confiesa en la voz del joven que sus faenas de vaquería, lidiando con los animales, eran una suerte de entrenamiento físico para adiestrarse en una eventual colisión con el padre. Aunque la vida era amable al tender la soga a las reses en estampida, al oír el viento en la crin de los caballos, al sentir el olor de la madera, no dejaba de transferir mi odio. Por eso, al lidiar toros y muletos, duplicaba mi fuerza imaginando que dominaba al desconocido. Como ya advertíamos, el punto álgido del relato, que además revela una especial minucia en su tratamiento, es el encuentro definitivo entre el padre y el hijo en la gallera. La revelación no ocurre de inmediato, sino que es sugerida a través de indicios que finalmente manifestarán que el día señalado ha llegado por fin. Padre e hijo sospechan mutuamente de su filiación, pero no hay certeza fija. El autor es recalcitrante con respecto a la lucha de poderes que se genera entre los dos hombres, quienes protagonizan el encuentro de manera muy similar a sus dos gallos de pelea
que se destrozarán en la arena con una fuerte apuesta monetaria de por medio. Ambos hombres, en la tensión del momento, se examinan, se miden y se valoran tanto física como emocionalmente. Una leve cojera del padre juega un papel fundamental en cuanto que nos transmite una dolencia que sugiere algo de tenacidad y superioridad. Funciona como una especie de herida de guerra, de alguien que ha pasado por experiencias traumáticas. Nadie más que ellos dos, padre e hijo, junto a la gallera donde soltarán sus animales, sospechan del conflictivo trauma familiar sin resolver aún. Las personas alrededor, casi todos secuaces violentos pertenecientes a una pandilla al mando del padre, avistan la tensionante pugna, la incentivan, toman partido, pero nunca se enteran de las verdaderas circunstancias. Es solamente al final del cuento que se revelará al lector si a todo el odio y la sed de venganza que ha cargado el hijo durante casi toda su vida se le dará rienda suelta, o si tales sentimientos tendrán la posibilidad de convertirse en piedad o en empatía para lograr una suerte de perdón. Se puede deducir que sea este acaso uno de los aspectos más impredecibles de nuestra condición humana, tan proclive a los reconteos de afrentas sufridas en vida, más aún si se remiten a la esfera familiar y de infancia, y que para cesar tendrán que analizarse y vencerse primero el sufrimiento acumulado a través de los años. Manuel Mejía Vallejo es diestro en la pluma y por lo tanto su tratamiento de la venganza dejará intrigado al lector, porque el desenlace del cuento puede prestarse a múltiples interpretaciones y es precisamente nuestro deber responder en qué nivel se ha desplegado la venganza, cuáles fueron sus alcances y mecanismos y a su vez cuál fue el culmen emotivo de toda la narración que nos ha atrapado con singular fijación. Dado el origen del autor y el desarrollo de la trama en el contexto colombiano, que como se sabe posee grandes y complejos antecedentes de violencia, la cual sigue presentándose hoy de múltiples formas, este cuento de Manuel Mejía Vallejo nos ofrece lúcidos motivos para ser examinados y reflexionados también a nivel social, no solo personal. Este autor se ha ganado con talento un lugar clave dentro de la narrativa colombiana y latinoamericana de indudable vigencia y vitalidad para las nuevas generaciones.